y encuentra dificultad que al empeñarse en vencer le haga un punto vacilar. A todo osado se arroja, de todo se ve capaz, no mira dónde se mete ni lo pregunta jamás. Allá hay un lance, le dice, y él dice, allá va, don Juan, mas ya tarda, vive Dios. Cuerpo de tal, qué destino. Y todo ello a costa ajena. Rico, ¿eh? Valía la plata. Franco, Como un estudiante. noble, Como un infante. bravo, Como un pirata. español. Creo que sí. ¿Su nombre? Lo ignoro en suma. Bribón. ¿Y a dónde va? Aquí. ¿Es el hostal del Valero? ¿En él estáis, caballero? ¿Se encuentra aquí el hostalero? ¿Estáis hablando con él? Entonces soy Putarelli. Sí, mas dejad el verso un momento y emplead solo la prosa. No vaya a ser que la cosa se nos trueque en un tormento. ¿Quiere decir? Digo que aquí los residentes no son demasiado amigos de versitos, menos aún si como estos recuerdan cierta obra literaria y teatral. Naturalmente se refiere al Tenorio. Silencio, no nombre aquí este personaje o tendremos algún conflicto. Y a todo esto, ¿usted quién es? Yo soy Jerónimo Zorrilla Pérez, de San Felipe. Perdone, ¿era así? Pues antes que nada, me permitiría aconsejarle que en el futuro prescinda aquí de hacer ostentación de sus apellidos. No entiendo lo que quiere decir. Digo que le será de mayor provecho utilizar solamente el nombre propio. Ya. Por motivos que sería prematuro explicarle ahora, resulta que algunos nombres, apellidos, títulos y cargos no son nada gratos en esta casa, que es por cierto la suya. Ah, y Chuti como si no estuviera, está en un bucle literal. ¿Y esto qué es? Es un fenómeno espiritual post-mortem, procure no contagiarse. Muchas gracias. Bien, ¿y qué tal el viaje? Si quiere que le diga la verdad, aún me encuentro un poco confuso en esta nueva situación. Todavía no he tenido tiempo de pensar en los detalles del viaje. En recepción ya me informaron de que esta residencia sería la mía hasta que se decida por la superioridad mi traslado a otro lugar. Efectivamente, aquí ya estábamos avisados y al corriente de su llegada. Ya ves lo que son las cosas. El interesado sale de su casa creyendo que volverá a la hora de comer y aquí ya saben que uno ha emprendido el viaje sin retorno. ¿Y tiene usted idea de cuándo será mi próximo cambio? Pues verá usted, mas siéntese, por favor. Indíqueme si le apetecería tomar ahora alguna cosita. Muy amable. Pensándolo bien, tal vez un poco. ¿Solo? No, con un chorrito de anís. Enseguida. ¡Un poleo de borracho al salón! ¡Marchando! Sería conveniente que se hiciera usted a la idea de que aquí el tiempo no cuenta para nada ni tiene valor alguno. Sé por experiencia que al principio cuesta acostumbrarse. Ya ve, yo llegué aquí cuando reinaba Carlos V y le aseguro que parece que solo hayan pasado 6 meses. Claro, y en tanto tiempo no han podido solucionarle su situación. Ya le digo que el tiempo aquí no cuenta. Piense que tenemos por delante toda una eternidad. Doncs mira que bé. El poleo del señor. Pues es el caso que estoy bastante satisfecho con esta decisión superior en lo referente a mi ingreso en el Estado. Sobre todo cuando me enteré de que aquí vivía, y sin decir, claro, tan notorio grupo de residentes. Pero en su día fuente de inspiración para la obra más importante del padre de mi abuelo. Don Juan Tenorio. Oiga, ¿no me había dicho que aquí no se podía decir? Hombre, a mí personalmente no me afecta gran cosa. Zorrilla no se portó muy mal conmigo, y con Chuti tampoco, aunque lo suyo es un caso para espiritual con rima. Además, ahora estamos usted y yo solos. No obstante, le aseguro que alguno de los compañeros que ya conocerá, por alguna observación sobre la obra o el autor, pondrán el grito en el cielo, y nunca mejor dicho. Bien, espero no meter la pata, aunque yo he dedicado toda mi vida al estudio de la obra literaria de Zorrilla.
y he de declarar con convicción en que nunca reparé que hubieran corrección alguna en el trato que dio a sus personajes. Hombre, en relación a este tema será mejor que no saque conclusiones anticipadas hasta conocer a los demás vecinos. Y ahora me disculpará, pero falta poco para la comida y debo atender obligaciones ineludibles. Ya sabe, si me necesita para cualquier cosa, llámeme desde el pasillo. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Renoi, sí que és diferent això del que m'havia imaginat. Res a veure amb allò que fan dir de petits, que tot era tècnic, que patiríem cremats eternament. Ja ho veus? Fins i tot l'aigua ardent és bo. I el tracte de tothom que he trobat fins ara ha acceptat un model de cortesia. Inclús l'administrador no ha posat cap mena d'objecció a que pogués estar aquí amb l'oportunitat de poder conèixer els personatges als que he dedicat una part tan important de la meva vida. Per cert, ara ningú continuarà l'obra allà baix. Quina putada, m'ha fotut el Seat Panda de merda. Qui m'havia de dir que travessant la carretera de Girona un utilitari fos capaç d'enviar un home cap al cel. Y no había razón por la que formaron. Pues mire, puestas así las cosas me sabe mal de haberlo perdido, porque la verdad es que no se puede disfrutar todos los días de un episodio como este. Chico, al salón. Deuen ser aquestes dones d'aspecte tan agradable. ¿Quieres? Bueno, aunque creo que estoy fumando demasiado estos días. La señora Dinal. Apunta, que eres tan cerrado que después lo traes todo cambiado. A mí me traes un martini poco seco, 2 galletitas saladas de aperitivo. ¿Y tú qué quieres? Yo, una Coca-Cola Light, unas pastitas integrales y un trocito de queso desvitaminado. Que me estoy poniendo, no veas. ¿Te has enterado? Sí, señora. A ver, repítelo. Martini seco con galletita para doña Lucía y una Coca-Cola Light con tapa de régimen para doña Ana. Toma ya, te lo dije, todo al revés. El martini poco seco es para mí. ¿Te has enterado, hijo? Pero la señora, no tardaré en traerlo todo. Este lleva 4 siglos en la casa y aún no ha aprendido a tomar los recados en condiciones. Y a este paso, ¿quién 3 euros más? Perdonen, he oído como el camarero la nombraba. Y creo, si no me equivoco, que son ustedes doña Ana de Pantoja y su criada Lucía. ¿Y usted quién es, si puede saberse? Yo soy Jerónimo Zorrilla Pérez, de San Feliu de Guixos, Girona, nuevo en esta residencia y a su disposición para cuando gusten mandar. ¿Y a usted quién le ha dicho que yo sea una empleada de hogar al servicio particular de nadie? Como mujer, todo el mundo sabe ¿Qué sabe todo el mundo? que Lucía fue una criada. ¿Una criada? Sí, la criada infiel que vendió la obra de su ama por unas monedas de oro. ¿Y eso quién lo ha dicho? Eso lo dejó escrito el padre de mi abuelo. Pues toma. Coño, qué guantazo. Pues cuando veas a tu abuelo se lo das de mi parte. ¡Qué a gusto me he quedado! Vaya genio. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, don Jerónimo, que aquí se acaba de hacer una puntualización histórica. Más bien, en vez de un punto, es un punto y coma. Pues no le veo la gracia. La gracia, o mejor dicho, la poca gracia la tuvo su abuelo, el tal José Zorrilla, que no se estuvo de la historia que aquí nos afecta. No puede ser. Debe de haber una equivocación. No se preocupe, ya tendrá tiempo de ir aclarando sus dudas. Así quieres decir que Lucía. Lucía es prima mía por parte de padre, o sea, otra Pantoja, y si estaba en la fecha de la historia en mi casa, era porque vino a pasar las fiestas, o sea, que mire cómo iba determinado su abuelo el poeta. Vaya, no sé qué decir. Estoy confuso. Mira, una cosa que tienes que hacer es dar gracias a la providencia por la suerte que tienes. ¿Y eso por qué? Porque ha pillado a Ana en un buen momento. Que si la habría notado, el guantazo que yo le di antes le hubiese parecido una carita de angelito comparado con lo que le está reservando ella para esta ocasión. Punyeta, quin geni cagaste aquí la gent. Perdón, señor. Es que estoy sentado en mi sillón favorito y en ningún otro me encuentro a gusto para hacer punto.
Yo faltaría más, con su permiso. ¿Qué? ¿Cómo va ese punto? Mire, poquito a poco. La verdad es que yo también, poquito a poco, lo he quedado sin ganas de hacer más punto. Me parece que me queda un poco reseca. Calle, calle, si aún nos tiene que hacer subvertes a todas por mucho tiempo. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué dicen por ahí arriba? Pues no sé, el último comunicado que nos llegó no fue muy novedoso. Ahora estamos a la espera de alguna resolución. O sea, que sin pena ni gloria. Nunca mejor dicho. Doña Brígida, ¿Sí? aquí le traigo la madeja de lana que necesitamos. Gracias, hijo. Señor, por mi vida, que es vuestra suerte mucha y buena. En la administración me han dicho que requieren su presencia. Algún trabajito extraordinario, como si lo viera. Desde que se estropeó el ordenador. Pues vamos, a ver qué quieren de nosotras. Ah, no te olvides de llevar a la tintorería la chaqueta azul de los motores metalizados. Y descuide, que hoy quedará todo resuelto. Todo lo he concluido mejor que pude esperar. Hasta luego. No tardaremos en volver. Adiós, hijas. Per què que no m'ha anat Brígida a la vella? Serà aquesta l'alcaldeta? Pel seu aspecte no sembla pas, això. Però Brígida, vella i aquí, si fos un botarelli, hauré de fer un cop de cap i preguntar-ho. Però com ho faig per no relliscar? Amb l'experiència d'abans ja no me'n refio. Señora, ¿Sí? perdone que la moleste, ¿su nombre es Brígida? Sí, pero siéntese, por favor. Muchas gracias. Y disculpe que antes le hiciera levantarse, pero es que es mi sillón favorito y llevo tantos años sentándome que ya en ningún otro me encuentro a gusto. No tiene por qué disculparse. Verá, yo si no le molesta, querría hacerle unas cuantas preguntas que me tienen un tanto confuso de un tiempo a esta parte. Si está en mi mano y poderle ayudar, considéreme a su disposición. ¿Usted conoce a Inés de Ulloa? De toda la vida. ¿Desde hace mucho tiempo? Desde que era de pañales. Entonces usted fue su ama, la que la cuidaba en el convento. ¿En qué convento? ¿No estuvo Inés en el convento? Ah, no. Inés en un convento, usted está mal informado. Si Inés no estuvo en un convento, ¿de dónde la sacó don Juan con la ayuda de usted? Don Juan, ¿y en un convento? Me parece que usted ha leído el Tenorio. Pues claro que he leído el Tenorio, y no una, sino 100 veces. Y muchos trabajos que avalan la seriedad que recuerdo con que fue escrita la obra. Cacarena brasileña. ¿Cómo? Quiero decir, joven, que ni rigor ni seriedad. No la entiendo. Mire, Inés no estuvo nunca en un convento, más que nada porque don Gonzalo, su padre, estaba de uñas con el secretario del arzobispo. Más que nada porque quería unas tierras que eran suyas de toda la vida. Y no estaba dispuesto a cedérsela, porque él quería hacer una ampliación de naranjas nave. Y no estaba dispuesto don Gonzalo a darle 2 aneladas de tierras que en su fruto tendrían un valor, una pasta. Señora, la verdad es que no entiendo nada, estoy confuso. Mire, en el vecindario éramos bastante criticados, porque solo de tarde en tarde íbamos a los asuntos religiosos. Así todo, siempre a escondidas de don Gonzalo, porque él decía que si alguien de la familia se mostraba sumiso con la gente del clero, en cuanto nos descubriéramos, ellos se harían con el huerto. Incluso algunas otras tierras que también le pertenecían al cura. Solo pensaba en acaparar todas las naranjas del pueblo, por hacer una dominación de origen. Esto da a verse como una arrolladora. Y usted comprenderá que teniendo problemas la curia con don Gonzalo, no era cuestión de que Inés estuviera en un convento. ¿Será posible? Mire, la educación es una cosa que se debe de cuidarse. Y la enseñaba una profesora que vivía al lado de casa, que nos debía algún, que cobraba poco y nos debía algún que otro favor. Basta, por favor. ¿Qué dice? Que haga favor de parar. Yo no sé qué historias de teatro me está usted contando, pero esto no contribuye a dar luz a todas las dudas que tengo. Mire, aquí no más historia que la que yo le estoy contando. Sí, y lo del rapto. ¿Qué rapto? ¿Cómo que qué rapto? El de Inés por parte de don Juan, en el que usted tuvo gran parte de culpa.
en el que usted, por mezquinos intereses, abocó a la perdición a una joven hasta que el momento pura e inocente. Haga usted el favor de medir sus palabras. No me haré callar. Aquí parece que todos se han puesto de acuerdo para hacerme creer que estoy equivocado. Usted le dio la obra de su señora con un puñado de monedas a un perdulario. Y usted dejó escrito para la posteridad su papel de Celestina. ¿Celestina, yo? Venga aquí, que yo la arreglaré. Toma, toma, mamá. Señora, qué gozazo. El pájaro bobo este. ¿Qué pasa aquí? ¿Otra vez aquí? No, calma, calma. Pues no vaya malo Celestina el pájaro bobo este. Menos mal que ha llegado usted. Siéntese, cálmese, que su corazón no está para muchos disgustos. Y usted haga el favor de sentarse también. Ya le dije antes que tuviera mucho tacto al hablar de ciertos asuntos literarios, ya que aquí los residentes están muy molestos con estos temas. Pero por lo visto... ¿Usted sabe de qué idea que tiene este señor? ¿Pero no les ha presentado? No, a esta señora todavía no. Pues este señor es descendiente de José Zorrilla y por supuesto él no tiene la culpa de lo que pudo hacer en vida su pariente. Ya, pero respeta con toda contundencia las barbaridades que escribió el señor. Y me ha llamado Celestina. Cálmese y tranquilícese. Él no puede conocer la verdad de los hechos. Precisamente para eso le han permitido venir aquí. Nosotros se le hemos demostrar. Pero poco a poco y sin violencia. ¿De dónde estaba mi interés en que usted no tuviera prisa? Mire, yo sigo sin aclararme. Cálmese y tranquilícese. Verá como poco a poco, con el diálogo, todo lo comprende. Y sobre todo, procure no provocar a los residentes. Ya verá como con el diálogo todo se hace más claro. Un asunto que hace siglo y medio que está rodando por el mundo, que con evidente éxito literario está en todas las bibliotecas y que se viene representando en España en todos los teatros cada mes de noviembre, no es cosa que se pueda explicar en un momento ni en 3 charlas. Dele tiempo al tiempo y verá como todo se aclara. Y ahora discúlpenme, pero tengo que ir a la cocina. Hágame caso. Y usted, cuidado con su tensión, que no vaya a darnos otro disgusto. Mi tensión. Buena cara mi tensión. ¿Será posible? Todavía no han venido a retirar esto. ¿Ah, qué? ¿Que vengan enseguida a retirar esto? Está visto que a esta gente, a la casa de cejas se les manda. Y que lo diga seca. Perdonen las señoras. Está visto que no vamos a sacar nada al claro con vosotros, ¿eh? Y también está claro que no se le puede pedir peras al horno. Y menos si ven uno vuestro algo que... Chica. Chico, no te vayas tan deprisa. Tráeme un gin fizz bien cargado y dígalo de primera. ¿Sí? Hola. Aquí. Qué bien te sienta el peinado y el vestido. Sencillo. No está mal. ¿Lo has hecho tú? No, ¿qué va? Que no se nota de la mano experta de un profesional. Mujer, si tú lo dices... Es que usted, si no hiciera tanto punto y mirara más la tele, estaría más al tanto de las bodas y los extrañaría. Pues la verdad es que a mí la tele no me va mucho. Se comprende. Pues mire, de un programa pop he sacado un patrón para este modelito. A mí me gustaba más el que llevaban la semana pasada, que hacía más joven. Sí, qué vivo. Cualquiera que voy a hablar de edad. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Que os han mandado otra faena para que hagáis de las extraordinarias? Cosas de la informática, el ordenador que se le ha quemado un circuito integrado. Ya ves, antes con una docena de trabajadores en plantilla se solucionaba todo divinamente.
Y ahora, con tanto progreso, tanta técnica y tanto periférico ergonómico, siempre anda la que pueden pillar primero. Es normal, la explicación está. Cuando una docena de empleados se parecían, los despidieron cuando trajeron los ordenadores. ¿Los despidieron? Quiero decir que los cambiaron de sitio y ahora en la administración se han quedado sin gente. Esto solo podía pasar aquí. Que en la administración se queden sin personal. Cosas del cielo. ¿De quién es? ¿El de Marras? Sí, el que esperábamos. ¿Y habéis tenido algún contacto con él? Tanto como contacto, esta, que no ha dejado pasar la ocasión para premiarle por la calificación de lo de empleada doméstica. Chicas, eso se avisa, me podíais haber llamado, no me hubiera gustado perdérmelo. No vayas a pensar que ha sido nada del otro mundo. ¿Ah, no? Bueno, del otro mundo sí, pero muy especial. Ah, ya. Luego, cuando podáis, ya me lo explicaréis. ¿Me has dicho Ludo que venga? Sí, señora. Pues ya puedes marcharte. Ale, desaparece. ¿Me llamaban las señoras? Lo mismo opino. Te llamaba yo, Alma de Cántaro. Pero aquí, ¿quién te ha hecho tan especial? De los encargos que te hice ayer, no me has traído ni uno bien. En lugar de verde, el hilo me lo trajiste rojo. El esmalte de uñas transparente, te lo pedí rosa. Y la capa del pelo, te has olvidado de ella. Pero tío, ya vale, ¿no? Es que había tanta gente en el cono mazo y hacía tanta calor que me entró un mareo que me tumbé. Pues que os duele. Así que os mareo, ¿eh? Pues a ver cómo te las arreglas mañana para devolver todo lo que me trajiste y traérmelo todo bien. Sí, señora. Ya ve, con el permiso de la señora. Pues de estas cosas veréis si en esta casa os quedáis al menos 6 por semana. Pocas veces encontraremos un hombre tan inútil como este. Por más que le preguntéis, no hace ninguna buenas. Vosotros que no lo entendéis, porque a mí me trae siempre lo que necesito. Pues qué suerte. La gracia está en cómo se le piden las cosas. Porque yo, si necesito una maleta blanca, se la pido negra. Y así, como siempre se equivoca, me trae lo que necesito. No es mal sistema. Ay, arreglados estamos con los pavos estos y nos han traído con suerte. Mujer, yo esto tengo que probarlo, a ver si a la próxima me da resultado. Maestro. ¿Es a mí? Sí, sí, a usted. ¿Usted dirá? ¿Es usted el residente últimamente incorporado? El literato, ¿verdad? Sí, señora. Pues mire, ya tenía yo ganas de conocerle. Porque usted no sabrá quién soy yo, ¿verdad? No te lo he visto. Pues yo soy Inés. Inés de Ulloa. Inés. Sí, ¿qué se pensaba usted encontrar? Una gata pánfila y subnormal. Una mustia hasta la exageración cayéndose de boba, tal como la describió su abuelo. Pues va a ser que no. No. Inés es una mujer normal, como Ana, como todas las mujeres, como los millones de féminas que pueblan la tierra. ¿Qué? ¿Qué le parece a usted? Que me parece que aquí entre todos han hecho una confabulación en mi contra. No es posible que unos personajes resulten tan distintos de vosotros. Es imposible reconocer a los verdaderos personajes de una historia en los papeles que ustedes se empeñan en representar. Aquí hay algún motivo que se me escapa, por lo cual están ustedes dispuestos a deshacer una historia, un mito universal. Tú lo has dicho, muchacho. Un mito. El mito más grande jamás contado a la humanidad. Un mito que ha hecho aparecer a la mujer más simple de lo que nunca fue, más imbécil de lo que nadie se pudiera imaginar. Un mito que hace aparecer a la Cándida como boba, a la lista como desvergonzada. Un mito machista, para halagar al ego masculino, para engañar a los hombres y hacerles creer más machos, más guapos, más altos, y toda cosa de qué? De la imagen de la mujer. Ese juicio no es justo. ¿Que no es justo? Claro que no, porque está representado por una mujer y hace juicio de la parte que le corresponde. Pero la historia contempla un puñado de personajes y precisamente los masculinos, los que más tienen que decir de lo que pudo ocurrir en el hecho histórico. No han tenido tiempo de defenderse ante sus denuncias. ¿Quiere decir que cuando yo he dicho carece de valor para usted porque no hay testimonios del sexo contrario?
Entiendo que ha de llegar en el concepto machista hasta el extremo de no dar crédito de lo que yo le he dicho porque lo he expuesto yo que soy una mujer. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que ahora solo han aparecido mujeres. Pero, ¿y los hombres? ¿Dónde están los personajes masculinos de la obra? Ah, ¿usted quiere ver los hombres? ¿Los héroes de la película? Pues ahora los verás. Chicos, todos al salón. ¿No se matan? Aquí los tienes. A Butarelli ya le conoces. Y es el único al que tu abuelo trató con algo de imparcialidad, pero más que nada porque tampoco le designó un papel demasiado relevante. ¿Y los demás? Aquí están. Este es Luis Mejía, camarero del hostal antes y después de la historia. Y este vago es Juan Tenorio, y por la pinta que tiene, ya te puedes imaginar la cantidad de corazones femeninos que ha podido contar para completar su kilométrica lista de aventuras y amoríos. Y sí, ya le ves, totalmente colgado. No puede ser. ¿Que no puede ser? Ya no creo que puede ser. Esa es la realidad de una historia inventada. En una época que para los hombres en serlo o parecerlo era lo mejor que podían aspirar en este mundo. Por supuesto, siempre a costa del vilipendiado sexo débil. Ya ve, presentando a una como una criada infiel, capaz de vender a cualquiera por dinero o por encima de cualquier afecto personal. A otra, convirtiéndola para la posteridad en modelo de prosenetas, en un ente capaz de lanzar al abismo a la persona más inocente. Y a otra, ignorándola como cordero expiatorio a lo largo de la vida de un Drácula. Ese es el uso indigno que su pariente hizo de esas mujeres que aquí. Pero al fin está el tiempo que todo lo cambia y pone a las personas como son, sin trampa ni cartón, y con el tiempo que tenían cuando murieron. No dirás que la exposición mostrada por los intérpretes de la película no ha estado lo suficientemente razonada. ¿Qué? ¿Cómo te ha parecido la elección? Nunca hubiera imaginado que la historia hubiera podido ocurrir así. Pues esto fue una idea literaria bien resuelta, pero montada sobre una base falsa. Y nada de criadas infieles vendedoras de honras, ¿eh? Ni fantasías quiméricas de corazones desfallecidos y voluntades anuladas. Y como ya dije antes, ni convento, ni rapto, ni puñetita, ¿eh? Ya lo ve, que no hay que fiarse cuando no hay argumentos que poder contrastar. Al fin y al cabo, aquí no ha pasado nada. Por más que se siga leyendo el Tenorio por miles y miles de años y se siga representando quién sabe hasta cuándo. Pero bueno, está bien que conste como una reivindicación femenina, por tanto, como se ha injuriado a la mujer. Sí, tienen razón, debe constar. ¡Hombre! Ya ha costado, pero al fin lo ha comprendido. Sí, pues por los hechos presumo que injurias se han cometido. Téngase por conocido que el autor hoy es solo uno. Por mi abuelo es de pagar lo que hizo a la mujer, y excusado el proceder, pueda por fin descansar. Y si resulta verdad que un acto de contrición da a un hombre una salvación para toda la eternidad, mis disculpas aquí están, y acepto la penitencia. Yo os pido clemencia por el autor de Don Juan. Mal brindan estos malditos, pero mal rayo me pasa si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. No, el bucle literal, el fenómeno post-mortem contagioso. Pero no, yo soy tu padre.